Como dice, presenta pronombres, es, ¿sí?, donde encontramos más, ¿sí? A ver, la D, vamos a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Ajá, muy bien, confirma, muy bien, Keiko, muy bien, Bianca. Vamos a ver cuántos hay en la D. Dice, muchos ayudaron. Ahí me doy cuenta que está la palabra muchos y el verbo. No hay posibilidad de sustantivo ahí. Entonces, muchos está reemplazando al sustantivo. Muy bien, ahí tenemos uno, muchos. Ayudaron a varios niños. Ahí no tenemos posibilidad porque está el sustantivo niño, o sea que no podemos contabilizar varios, ¿ok? Esto, muy bien, esta situación, esta circunstancia, esta idea, muy bien, pronombre, nos alegra a todos, ¿cierto? Nos, pronombre personal, todos, pronombre. Si le preguntaran en general cuántos pronombres hay en la alternativa D, diríamos que muchos, esto, nos y todos. Si en general preguntaran cuántos pronombres te encontramos, diríamos que 4, ¿no? 2 indefinidos, un demostrativo y un personal. Pero como no nos han preguntado por todos, sino solamente por los indefinidos, diríamos que tenemos 2. Eso quiere decir que en las otras alternativas o hay uno o no hay ninguno. Vamos a ver, dice, todos los días muchos salen a trabajar con optimismo y en ese enunciado solo encontramos un pronombre indefinido que es muchos de muchos salen a trabajar. Todos no se puede contabilizar porque todos funciona como un determinante de la palabra días. Entonces todos es un determinante. En la alternativa B dice aquellos no limpiaron la oficina. Varios están incómodos. Aquellos no limpiaron la oficina. Ahí tenemos uno, aquellos. Varios están incómodos. Y ahí la palabra varios, ¿no? Varios, también funciona como pronombre. Entonces tenemos ahí aquellos y tenemos varios. Ahí hay 2, en realidad, 2 pronombres. Luego en C dice, varios han leído algunas obras peruanas en el colegio. Y solamente tendríamos un pronombre que sería varios. Han leído algunas obras peruanas en el colegio, solamente varios, ¿no? Parece que en esa pregunta faltaba precisar un poco más, ¿no? Porque en la alternativa D vamos a encontrar 2 y en la alternativa B de bebé también encontramos 2, ¿no? Bueno, por la cantidad diríamos que la D, que presenta 4 en general de tipos, ¿no? Entonces, en ese sentido se referirá a donde hay más pronombres, dentro de los cuales indefinidos, ¿no? Parece que haya faltado precisar un poquito la pregunta. Muy bien, pero sin duda encontramos 4 pronombres en la alternativa D, ¿no? Que sería de pronto nuestra respuesta más cercana. ¿Qué más tenemos por acá? Ahora nos hablan de los determinantes. Ajá. Cuando hablamos de los determinantes, tenemos en cuenta que se clasifican en
determinantes de tipo artículos, determinantes posesivos, determinantes demostrativos y determinantes cuantificadores. Entonces tenemos varias ramas o clases de determinantes, que suelen ser esta categoría gramatical que lo que hace es actualizar al sustantivo, lo actualiza en cantidad, en distancia, en pertenencia, en rasgo conocido, desconocido. Entonces son básicamente los determinantes actualizadores. Esos son los determinantes actualizadores. Digo, casa, sustantivo, quiero un actualizador de distancia, esa casa. Demostrativo. Casa, quiero un determinante actualizador de tipo cantidad, cuantificador, allá, indefinido, muchas casas. No un indefinido, quiero un cuantificador numeral, allá, una casa, dos casas, tres casas, cuatro casas, ¿no? De tipo partitivo, media casa, ¿no? Entonces, yo lo que hago con los determinantes es actualizar al sustantivo en cuanto a distancia, número, posesión, ¿no? Mi casa. Eso es lo que yo hago con los determinantes. Actualizo al sustantivo, ¿sí? Diferente a los pronombres, que lo que hacen ya sabemos que es reemplaza todo el sustantivo, ¿no? Muy bien, ¿y qué es lo que nos piden? A ver, dice ahí, los determinantes cuantificadores se clasifican en indefinidos, numerales, pueden ser cardinal, ordinales, múltiplos, fraccionarios, y me piden que identifique dónde tengo mayor cantidad de determinantes numerales, ¿no? Vienen a ser estos de acá, cardinal, ordinal, múltiplo y fraccionario. ¿Dónde tenemos estos cuantificadores numerales en mayor proporción, creen ustedes? ¿Dónde tenemos mayor cantidad de determinantes de tipo numerales? Jóvenes, disculpen que mira, yo estoy mirando otro enunciado y después digo, ¿cómo va a ser la frase verbal? Aquí, determinantes. Determinantes numerales. A ver, vamos a ver cada uno. Y tenemos ahí, por ejemplo, en la A, que dice, la cuarta parte de las tareas la realizó en 40 minutos. Ahí vamos a encontrar cuarta de cuarta parte. Vamos a encontrar 40 de 40 minutos y tenemos solo dos. Luego, en B dice 34 alumnos, y ahí tenemos 34, participaron en el 20º concurso y tenemos 2 en 20º. Luego tenemos 3 de 3 alumnos, segunda de segunda vez y cuarto de cuarto puesto. Entonces en la alternativa C tenemos 3 numerales. Y en la última, en la D, tenemos, nos invitaron
doble porción, tenemos doble de doble porción en el cumpleaños de Liz, solamente uno, ¿no? Entonces, por cantidad, en la alternativa C vamos a tener tres determinantes, ¿no? 3, segunda y cuarto, ¿no? De tipo numerales, de pronto, ¿sí? Muy bien, avancemos un poquito más. Y tenemos la perífrasis verbal, ¿no? Cuando hablamos de la perífrasis verbal, hay que tener en cuenta que la perífrasis es una construcción donde vamos a encontrar mínimo 2 verbos a más. Entonces podemos encontrar 2, 3, 4, pero lo mínimo es 2. 2 verbos, es lo mínimo. Y sucede que en esa construcción de 2 verbos como mínimo, debemos tener en cuenta que el primer verbo nos da de alguna manera información. ¿Qué información nos da el primer verbo? Si decimos, por ejemplo, van a comprar un auto, una bicicleta, lo que fuese. Tenemos una perífrasis, van a comprar. Y en el primer verbo, que es el verbo auxiliar, vamos a encontrar justamente lo que ya sabemos, es el morfema flexivo amalgama. Ese morfema flexivo amalgama nos da esa información de persona, tiempo, número, modo, aspecto, ¿no? Y el segundo verbo, comprar, en medio hay un nexo, que puede ser que esté presente como no, que es la A, por ejemplo. Y luego viene otro verbo que es el verbo llamado principal. Y ese verbo principal es que nos aporta la información de tipo semántica. Cuando tenemos una perífrasis verbal, tenemos en cuenta justamente que el primer verbo de la perífrasis aporta la flexión de la amalgama. Y el último verbo, en este caso son 2, pero si fuesen más, el último verbo es el que me da la información de tipo semántica. Entonces, esta perífrasis van a comprar, ¿se podría utilizar con una sola estructura? Sí. Por ejemplo, ellos van a comprar. Entonces podría decir comprarán. Ellos comprarán una bicicleta. Entonces la carga semántica que se utiliza es del último verbo. Pero como quiero una sola estructura, le voy a colocar el amalgama del primer verbo. Y entonces le coloco la flexión. Y entonces ya no tengo van a comprar, sino comprarán. Porque habla de un futuro, tercera persona, plural, y todo eso se marca en la flexión que le estoy añadiendo al verbo comprar. Solo que, pues, en algunas circunstancias es mejor, más benéfico, de pronto le usa la estructura de perífrasis, de 2 o 3 verbos donde van aportando un poquito cada uno una idea. ¿Sí? Cada uno va aportando un poquito una idea, ¿no? Y por eso tenemos perífrasis un poco más extensas. Aquí tenemos alguna más que nos dice, tiene que volver a llamar. En vez de decir llamará, están diciendo que tiene, como que tiene el deber, ¿no? La obligación de volver a hacer una acción que ya hizo, ¿no? Volver a llamar. Entonces, de alguna manera, en una perífrasis nos da más información, porque cada verbo aporta un poquitito de significado. No el primero como tal, pero los verbos en realidad van aportando un poquito de significado a cada uno, y el que tiene la mayor carga semántica es el último, en este caso, llamar. Pero ya con esa perífrasis nos dicen que ese señor tiene la obligación, tiene el deber, tiene la necesidad de volver a realizar una acción. ¿Cuál es esa acción que va a volver a realizar? Llamar. Entonces hay mayor información semántica en una perífrasis, ¿se dan cuenta? Puede ser mínimo de 2 verbos, pero además podría tener 3, 4, etcétera. Pueden tener más verbos, ¿sí? Eso es cuando se refieren a una perífrasis, de pronto. Y bueno, hay mucha información acerca de las perífrasis, como que hay verboides y hay verbos
que básicamente funcionan como auxiliares y otros que generalmente funcionan como principales, ¿no? Entonces vamos a tener más información. Pero vamos a ver los ejercicios y entonces nos dicen ahí dónde tenemos la opción que presenta perífrasis. ¿Creen ustedes? A ver, fíjense, ¿dónde encontramos verbos con perífrasis? ¿Dónde encontraremos entonces estas perífrasis verbales que más o menos podemos evidenciar en cuanto a estructura de verbo auxiliar, verbo principal, y donde sabemos que puede ser estructuras no solo con dos verbos como mínimo, sino con tres, con cuatro, ¿no? ¿Dónde encontramos esas perífrasis verbales, creen ustedes? ¿Mm? Pero jóvenes, despierten, despierten. Nos falta un último esfuerzo, ya estamos en nuestra última clase, ya estamos llegando ya a la hora final. Bueno, todavía falta por lo menos 45 minutos, ¿no? Falta todavía, pero ¿cuáles podrían ser estas perífrasis verbales, creen ustedes? ¿Mm?
A ver, vamos a encontrar entonces perífrasis por ejemplo, en el enunciado 2, que tenemos, por ejemplo, Sara solía estudiar. Entonces, esa estructura de solía estudiar se constituye en una perífrasis verbal, ¿no? Con dos verbos, auxiliar y principal. Y luego encontramos también la alternativa 4 con ese está repasando. Está repasando. Encontramos también una perífrasis verbal, sin duda, con dos verbos como mínimo, ¿no? Está repasando, dos verbos como mínimo. En los otros casos, ¿no? Encontramos Eva prefiere, y prefiere es una idea, que la asesoren virtualmente, y es otra idea, lo que eso constituye una oración compuesta, ¿no? De tipo subordinada. Entonces, no es una perífrasis, sino es dos verbos, pero cada uno de esos verbos está estructurando una idea diferente. En la perífrasis, por el contrario, esos verbos lo que hacen es estructurar la misma idea. Solía estudiar, es una sola idea. Está repasando, es una sola idea. En cambio, aquí en Eva prefiere algo. ¿Qué es ese algo que prefiere? Que la asesoren virtualmente. Entonces ahí ya no hay una sola idea, sino son dos ideas distintas, con núcleos verbales diferentes, ¿se dan cuenta? Y teniendo también la opción 3, dice, Pedro confirmó algo, y ese algo que confirmó que participará en el evento es otra idea, son dos ideas. Entonces tenemos ahí en 1 y en 3 oraciones compuestas, y ahí es cuando tienen dos ideas o más. No cumple la normatividad de perífrasis, donde básicamente lo que hace es tener una idea. Por más que hayan 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos, 5 verbos, es una idea. Si yo de repente tengo una estructura extensa que dice va a tener que volver a estudiar inglés, ¿no? Y yo observo que esa perífrasis tiene el verbo ir, el verbo tener, el verbo volver, el verbo estudiar. Observo 4 verbos en esa perífrasis. Toda esa estructura con 4 verbos expresa una sola idea, que es estudiará. Una sola idea, estudiará. Entonces, una perífrasis puede tener 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos, 5 verbos, pero en tanto todos se confabulen para expresar una sola idea, es una perífrasis. Si estructuran 2 ideas distintas, 3 ideas distintas, 4 ideas distintas, ahí ya no es una perífrasis, sino es una oración de tipo compuesta. ¿Ok? Compuesta. En ese sentido, tendremos en la pregunta número 11 la alternativa B de bebé. ¿Sí? B de bebé. Avancemos un poquito más. A ver. Pregunta número 12. Como vimos la semana anterior, las conjunciones, de la misma manera, vamos a reconocer que estas conjunciones, condicional, causal, concesiva, de finalidad, completiva, comparativa, consecutiva, modal, ¿no? De alguna manera, estas conjunciones de tipo subordinante encabezan una subordinada, ¿cierto? Que puede ser adverbial en la mayoría de los casos, como la modal, la consecutiva, la comparativa, la de finalidad, la concesiva, la causal, la condicional. Entonces, básicamente adverbial, pero también hay una que es la completiva y esa es de tipo sustantiva. Entonces, estas conjunciones subordinantes justamente lo que hacen es encabezar la proposición subordinada, que en su mayoría va a ser de tipo adverbial. También puede ser sustantiva en el caso de la completiva, claro que sí, pero las demás son adverbiales, porque expresan
ideas de condición, de causa, de modo, de finalidad, etc. Entonces, identificar una proposición subordinada suele ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque siempre van a tener un encabezamiento de tipo subordinante. Por eso que identificar una subordinada no es difícil. Encabezar una subordinada para nada es difícil. No, ¿por qué? Porque hay algo que le da esa naturaleza de subordinada. Y ese algo suele ser un encabezamiento subordinante. No hay una subordinada que no tenga un encabezamiento subordinante. Lo tiene. Puede ser una conjunción, como en estos casos, pero también puede ser, como hemos visto, un verbo en infinitivo. También puede ser un verbo en gerundio. También puede ser un pronombre interrogativo. También puede ser un pronombre de tipo relativo. Pero se dan cuenta que siempre la subordinada tiene un encabezamiento que la delata. No está ahí por casualidad, no está ahí porque no, por Dios, ¿cómo va a ser? La subordinada tiene algo que la delata como tal, la delata. Y en este caso observamos que aquello que la delata, en este tipo de subordinada, es la conjunción. Si consigues ese libro, préstamelo. Subordinada, encabezamiento subordinante, conjunción subordinada, condicional. Si consigues ese libro. Fue a la posta porque se sintió mal. Encabezamiento subordinante. ¿Por qué? Y nos da la idea de valor semántico. Causa. Fue a la posta porque no tenía dinero para ir a la clínica. Fue a la posta porque se puso mal. Fue a la posta porque su mamá se lo indicó. Siempre la subordinada, en estos casos observamos que tiene un encabezamiento que la delata, como en este caso las conjunciones subordinantes. Concesiva, aunque es tímido, se expresa bien en público. Se expresa bien en público a pesar de que es tímido. Tiene el encabezamiento que la delata como tal. De finalidad, lo citaron para que exponga su tesis. Para. Encabezamiento subordinante. Sin duda. Está ahí. No es difícil encontrar la subordinada porque está ahí, marcada con una conjunción subordinante. Deseo que vuelvas pronto. Deseo que me lleves de viaje. Deseo que pueda ahorrar para comprarme una nueva TV, ¿no? Entonces, ese que vuelvas pronto, que es la subordinada, básicamente tiene un encabezamiento de conjunción completiva, que es una conjunción subordinante, y lo delata como tal, no hay más. Comparativa, memorizó tantos números, pero tantos números como pudo, tantos como, y ese como encabeza la subordinada en relación de comparación. Llovió tanto, pero tanto ayer que se desbordó el río. Consecuencia. Encabezamiento que. Conjunción subordinante que. Consecutiva. Tiene un encabezamiento. La subordinada siempre tiene un encabezamiento que la delata. No hay otra posibilidad. No existe. Diseñó, lo preparó, lo elaboró como se lo indicaste. Tal como se lo dijiste. Entonces, ese cómo que encabeza la idea es esa conjunción subordinante de tipo modal. Y entonces me daré cuenta de que las subordinadas, como tal, son muy sencillas. Hasta tienen ese encabezamiento que las delata y no hay otra forma. En estas que predominantemente son adverbiales, no hay otra forma. No hay otra forma. Están ahí, válidas, presentes, subordinadas por la conjunción. ¿Se dan cuenta?
A ver, pero ¿qué es lo que nos preguntan? Dice, las conjunciones subordinantes conectan proposiciones de distinto valor jerárquico. Se clasifican en completiva, causal, condicional, concesiva, finalidad, etc. Identifique la alternativa que presenta conjunción completiva. ¿Dónde tenemos esta conjunción de tipo completiva? Recordemos que la conjunción completiva básicamente es esa partícula que o esa partícula sí, que lo que hace básicamente es enlazar la proposición principal, ¿no?, con la proposición subordinada. Por ejemplo, cuando decimos dijo, ahí viene la conjunción, que viajará, por ejemplo. Entonces observamos dijo, que es la proposición principal, viajará, que es la proposición subordinada, y el que enlaza las dos ideas de la oración compuesta. El que enlaza el verbo transitivo, decir, del verbo que se encuentra en proposición subordinada cumpliendo función de objeto directo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la partícula que es la conjunción completiva, enlaza al verbo transitivo el objeto directo. Esa es su función primordial de la conjunción completiva. Enlazar el verbo transitivo del objeto directo en una oración compuesta. Dijo que volverá, dijo que llegará con su papá, dijo que viajará la próxima semana, dijo que... Entonces, es un verbo transitivo con su objeto directo. Y el que o el sí lo que hace es enlazar ambas proposiciones. La proposición principal con la proposición subordinada en función de objeto directo. ¿Dónde encontramos entonces esa conjunción completiva, creen ustedes? A ver, ¿dónde puede ser? A ver, ¿dónde podemos encontrar entonces esa conjunción completiva? A ver, vamos a ver. Si nos hablan entonces de una conjunción completiva, debemos tener en cuenta que básicamente lo que hay es un objeto directo, ¿cierto? Y tenemos un objeto directo, por ejemplo, en la alternativa, vamos a ver aquí, tienes que practicar deporte si deseas estar saludable. Y ahí tenemos un condicional, lo que sería una subordinada adverbial, que no es lo que nos piden. Si cumples con tus promesas, ahí tenemos también una condicional.
aquel niño comió tanto, pero tanto, pero tanto que sufrió de una gran indigestión, ahí tenemos una consecutiva. Y Raúl, no sé si habrá convocatoria para la evaluación. Ah, ese no sé, ahí tenemos un verbo transitivo, sé, de saber. Y ese si habrá convocatoria encabeza el objeto directo, que viene a ser una subordinada de tipo sustantivo. Entonces, no sé si habrá convocatoria para evaluación. Ahí tenemos nuestro sí de tipo conjunción completiva que está encabezando básicamente el objeto directo. Y en esas circunstancias identificaríamos la alternativa D. Sí, y ahí tenemos en ese sí justamente el encabezamiento de nuestro objeto directo, por lo que esa partícula sí constituiría nuestra conjunción completiva, ¿no? Que encabeza el objeto directo y lo que hace es unir el verbo principal se con la idea de si habrá convocatoria para la evaluación que involucre nuestra subordinada, ¿sí? Muy bien, entonces más o menos hay que tener en cuenta esos detalles para identificar estas conjunciones de tipo subordinantes, ¿no? Que son aquellas que encabezan la proposición subordinada, en su mayoría de tipo adverbial, además de esta completiva que encabeza la sustantiva en función de objeto directo. ¿Qué más tenemos por acá? Complementos del predicado. Cuando hablamos de complementos de predicado hay que tener en cuenta que estamos frente a complemento de tipo atributo, complemento de tipo predicativo, objeto directo, complemento agente, complemento indirecto, complemento circunstancial. Y observamos ahí que justamente dependiendo del contexto vamos a poder encontrar un complemento diferente a otro, ¿no? Sin duda, un complemento diferente a otro. Siempre el verbo es quien nos va a dar ese pie, ¿no? Porque, ¿qué sucede si nosotros decimos, por ejemplo, Luis llegó contento? Frente a Luis está contento. Si observamos ahí, podríamos decir que parece que fuese el mismo complemento. La palabra contento sería un complemento verbal de llegó y un complemento verbal de está. Y sí, son complementos verbales, pero hay una diferencia. Cuando estamos frente a un verbo predicativo como llegó, ¿no? Si tenemos un verbo predicativo, por ejemplo, ese adjetivo contento suele ser un complemento llamado predicativo. Entonces, cuando tenemos ese verbo predicativo más un adjetivo, en este caso la palabra contento, lo que nosotros obtenemos es un complemento adjetivo. Las cosas cambian si nosotros estamos frente a un verbo de tipo copulativo y le añadimos pues un adjetivo, ¿no? Porque si le añadimos un adjetivo a ese verbo copulativo, ¿qué vamos a tener? Un atributo. Por más que sea el mismo adjetivo, por más que sea una categoría gramatical de adjetivo, si el verbo cambia, el complemento suele cambiar. Ante un verbo predicativo, ese contento será un complemento predicativo, porque es complemento de ese verbo predicativo. Pero si tenemos un verbo copulativo, lo que nosotros vamos a obtener en ese verbo copulativo, al añadirle un adjetivo, es básicamente una característica del sujeto, una cualidad del sujeto, que sería ¿qué? Un atributo. Un atributo. Entonces, cambia. El verbo cambia y el complemento es posible que cambie.
en tipo de complemento, ¿sí? Eso es respecto a, por ejemplo, los atributos con los complementos predicativos. Y también suele ser cuando tenemos objetos. Si tenemos un objeto directo y un objeto indirecto, sabemos que básicamente lo que nosotros debemos buscar, encontrar, detectar, es un verbo transitivo. Y cuando estamos frente a un verbo transitivo de ese tipo, vamos a identificar. El verbo transitivo básicamente lo que exige, ¿qué cosa es? El verbo transitivo lo que exige es un o de, y en otras circunstancias, el verbo transitivo lo que exige es un o de y adicionalmente un oí. Entonces, eso va a depender, ¿cierto? Va a depender mucho del verbo, mucho del verbo. Si me dicen, por ejemplo, Juan saludó a María, es un verbo que trabaja solo con OD. Es un verbo transitivo que trabaja solo con OD. Juan saludó a María, solo con OD. Juan besó a María, solo con OD. Y el OD es ella, María. Juan, podríamos decir de repente, compró un auto a María. No sé, por su... le compró algo. Y este verbo, comprar, trabaja con OD y trabaja con OI, con ambos. Entonces siempre hay que tener en cuenta la naturaleza del verbo, que por más que sea transitivo, a veces solo acepta la presencia de OD. Solo acepta la presencia de OD. Y en otros, en la gran mayoría, acepta OD y acepta OI. Entonces, siempre hay que ver el verbo para ver qué complementos son los que vamos a poder obtener, vamos a poder identificar. Es necesario, es fundamental. ¿Se da cuenta? Y cuando hablamos de complemento agente, por ejemplo, agente, principalmente tengo que identificar una oración de tipo pasiva. Y cuando identifico una oración de tipo pasiva, me daré cuenta de que voy a tener un sujeto de tipo pasivo donde no realiza ninguna acción. Voy a tener un verbo en estructura de perífrasis y voy a tener un complemento llamado agente que es el que realiza la acción, ¿no? Porque si yo digo María fue atacada por el perro, entonces María es un sujeto paciente que no hace nada. María no hace nada, no hace nada. Fue atacada, es una perífrasis, fue atacada por alguien, por algo, por un perro. Entonces, ese un perro es en realidad quien realiza la acción verbal que implica atacar. Entonces, cada vez que nos pidan algún tipo de complemento, que intentemos identificar el tipo de complemento, yo siempre tengo que recurrir al verbo, a la acción verbal. Y ahí voy a poder identificar si tengo una oración de tipo pasiva, si tengo una oración activa, si tengo un verbo que requiere OD, si tiene un verbo que requiere OD y OI a la vez, si es un verbo que no requiere OD, no requiere OI, pero sí requiere un complemento de tipo atributo, ¿no? O en todo caso, si tengo una estructura donde el complemento que tengo es de tipo predicativo, porque básicamente es un adjetivo, llegó contento, viajó contenta, canta preocupada, ¿no? Viaja preocupada. Entonces, cuando tengo un adjetivo que complementa un verbo predicativo, básicamente va a ser un complemento de ese verbo, que es un complemento predicativo, no otro, ¿ves? Y además encontraré un complemento circunstancial en expresando diversos valores semánticos, ¿no? Por ejemplo,
Puede expresar valores de modo, puede expresar valores de tiempo, puede expresar valor de lugar, de causa, condición, concesión, consecución, que son casi los que hemos visto hace un momento con las conjunciones completivas. Esa subordinada adverbial, si consigues el libro, porque se sintió mal, aunque es tímido, para que exponga su tesis, todos ellos son circunstanciales, circunstanciales, y son complementos de tipo de predicado. Un complemento circunstancial puede ser una FN, puede ser un adverbio, puede ser una subordinada, puede ser diferente estructura en cuanto nos dé valor de tiempo, de lugar, de compañía, de condición, consecución, causa, finalidad. En tanto nos dé un valor reconocible como tal, será un complemento circunstancial. ¿Se dan cuenta? Un complemento circunstancial así. En el predicado vamos a encontrar estos complementos, ¿no? Esta diversidad de complementos. A ver, ¿y qué es lo que nos preguntan? Dice ahí, los complementos del verbo predicativo pueden ser objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, predicativo, agente, relaciones. A ver, un segundo, a ver, de repente están ya despertados, ¿no? Un segundo, a ver, ¿cuál sería ahí nuestra relación, creen ustedes? ¿Cuál sería ahí nuestra relación para estos llamados complementos verbales? ¿Cuál podría ser ahí nuestra relación correcta en cuanto a complementos? A ver, vamos a ver, propuesta la A. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. En el primer enunciado nos dan propuesta D, muy bien. Es válido, vamos revisando y vamos viendo, ¿cierto? Claro que sí. La idea es que uno se pueda equivocar, ¿no? Para poder ir revisando por qué no son las otras opciones. En realidad eso es importante. ¿Por qué no es la otra opción? ¿No? Eso es lo que nos ayuda un poco más que de pronto acertar solamente, ¿no? En un inicio. ¿Por qué no son las otras opciones? ¿No? Es como que a veces uno dice, yo creo que es esta ya, pero ¿y por qué no es la otra? Dice, el billete fue falsificado por alguien. ¿Se dan cuenta ahí que el billete no hace nada? ¿Cierto? El billete es un sujeto de tipo pasivo, que no hace nada, no hace nada, no hace nada. Y entonces al ser el billete un sujeto pasivo, ¿qué nos está diciendo? Que por ese joven, es él quien falsifica el billete, es él quien realiza la acción. Entonces, es una oración con complemento agente, es una oración pasiva. Luego dicen, la madrina saludó a la quinceañera. El verbo saludar. Pedro saluda a María. No hay más. No necesita más. No necesita un complemento obligatorio indirecto. No necesita. Porque el complemento directo, el OD, es la quinceañera. Entonces no hay más quien se beneficie. La quinceañera se beneficia con el saludo, no hay más. Entonces es un OD. Ajá, es un OD, cierto. No hay más. ¿Y por qué no puede ser OI? Porque ese verbo, saludar, trabaja solo con OD.
Así como abrazar. La madrina abraza a su sobrina. Abrazar trabaja solo con OD, ¿no? Entonces saludar, abrazar, besar, de ese tipo donde la acción directa es con una persona, no necesita de un objeto. Entonces la persona es el OD. Entonces puede decir la madrina la saludó, ¿sí? Y la es OD. Ajá, entonces en 2 tendríamos esta relación con objeto directo. Luego nos dice ahí, nos presentó los diccionarios de inglés. Presentó sería él o ella, nos prestó, perdón. Él o ella prestó algo a alguien. Ese algo que prestó los diccionarios de inglés o de. ¿A quién se lo prestó? ¿Quién se beneficia? Hoy, nosotros. Ah, entonces está reflejado con este pronombre nos, que es el oí. Ese nos es el oí. Sí, muy bien. Escuchó angustiado el dictamen. Escuchó atónito, preocupado el dictamen. Ese atónito suele ser un adjetivo. Y ese adjetivo que complementa al verbo predicativo escuchar tiene el mismo nombre, complemento predicativo. Exactamente el mismo nombre del verbo al cual complementa. Muy bien, alternativa D de dedo entonces, correcto, muy bien, así es. ¿Qué más tenemos por acá? Oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. Y esta también es muy sencilla, a pesar que está dentro del rubro de las compuestas. ¿Por qué? ¿Por qué es sencilla? Porque básicamente lo que utiliza son signos de puntuación en reemplazo de nexos lógicos. En reemplazo de nexos lógicos. ¿Pero no pueden estar las dos cosas a la vez? No, no pueden. No pueden estar las dos cosas a la vez. Ah, no puedo decir, por ejemplo, ¿no? Juan está triste porque, dos puntos, no viajó, ¿no? Es completamente inadecuado. Porque o coloco los signos de puntuación o coloco el nexo conjuntivo, porque no puedo colocar las dos cosas a la vez. O utilizo el nexo lógico conjuntivo o utilizo los signos de puntuación. No puedo utilizar las dos cosas. No hay forma. Tampoco puedo decir de repente, Julia dijo que, dos puntos, comillas, no viajará. No viajaré. Entonces, tampoco puedo utilizar la conjunción que y los dos puntos de introducción de cita textual. No. O utilizo la conjunción o utilizo la introducción de cita textual. No puedo utilizar ambas cosas. Entonces hay ciertas restricciones ante utilizar signos de puntuación y utilizar conjunciones. No puedo utilizar las dos cosas a la vez. Cuando me hablan de una yuxtaposición es porque justamente yo utilizo signos de puntuación en reemplazo de un nexo lógico, en reemplazo. Entonces, cuando estoy frente a, por ejemplo, la alternativa C, que es nuestra respuesta, donde dice, Luisa habla quechua, punto y coma, Gabriela, italiano. La puntuación nos dicta que este punto y coma entre Luisa, que habla quechua, y Gabriela, que habla italiano, este punto y coma está reemplazando a un nexo lógico. ¿Cuál sería ese nexo lógico, creen ustedes, que podría colocar yo en reemplazo del punto y coma? ¿Qué podría decir yo en reemplazo de ese punto y coma? ¿No?
que puede identificarse como una conjunción de pronto. Porque eso es lo que hace la yuxtaposición. La yuxtaposición en oraciones compuestas lo que hace es utilizar signos de puntuación en reemplazo de nexos lógicos. Eso es lo que hace. No hace otra cosa. Eso es lo que hace. Entonces, si yo detecto justamente que se ha utilizado signos de puntuación en reemplazo de un nexo lógico, es ahí, esa es mi respuesta. ¿No? Como en el caso de la alternativa C, que yo puedo utilizar un nexo en reemplazo de ese punto y coma. ¿Cómo que podría utilizar? De pronto puedo utilizar un nexo copulativo y, ¿cierto? Luis habla quechua y Gabriela habla italiano. Esa coma es una coma de tipo elisión que reemplaza un verbo, pero el punto y coma está reemplazando un i. Muy bien, está reemplazando un i. Y eso es una oración compuesta yuxtapuesta, donde utiliza un signo de puntuación en reemplazo de un nexo lógico. Claro que sí. En los otros casos no, porque en el caso de la alternativa es una cita textual. Ahí no hay el reemplazo de un nexo lógico, para nada, es una cita textual, no entra en el rubro de yuxtaposición. En B, cuando te laves las manos cenaremos. Esa coma no está reemplazando ningún nexo. Lo único que está haciendo es evidenciando una alteración del orden, porque es una coma de tipo hiperbática. Y entonces nos indica que cuando te laves las manos debería estar al final. Eso es lo que evidencia esa puntuación. Nada más. Y en la D que dice, si te proteges bien, no te enfermarás. Ese si te proteges bien es una condición. ¿De qué? De la primera. Y sucede que debería también estar al final. Entonces esa coma que está ahí también es una coma de tipo hiperbática. ¿Se dan cuenta? Es una coma de tipo hiperbática. Entonces indica una alteración del orden. Básicamente es una alteración del orden. ¿Sí? Muy bien, alternativa C, nos quedamos con esa porque ahí evidenciamos que ese punto y coma es el reemplazo de un nexo lógico, lo cual nos da una oración de tipo compuesta, coordinada, yuxtapuesta. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, las proposiciones se relacionan mediante signos de puntuación, utilizamos dos puntos, punto y coma, y tiene el valor de una conjunción. ¿Sí? Se preparó bien, ingresó a la universidad. Por eso, por ello, ingresó a la universidad. Concluyó las tareas, ¿no? Podrá salir a relajarse. Entonces, por eso podrá salir a relajarse. Javier estudia inglés y Mariela estudia italiano. Entonces, sin duda, hay coordinación de tipo yuxtapuesta en estas oraciones que evidenciamos. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de la subordinada sustantiva, como lo hemos visto anteriormente, vemos que cumple diversas funciones. Función de atributo, función de complemento, función de sujeto, función de OD, función de OI, entre otros. Vamos a recordar un poquito acerca de la función de atributo y la función de complemento. Cuando vemos sobre la función de atributo, evidenciamos que tiene que ser ante un verbo de tipo copulativo, ¿no? Copulativo, porque este verbo tipo copulativo lo que nos va a dar, lo que va a introducir es básicamente un atributo. Y en la necesidad de introducir un atributo es que vamos a encontrar justamente una subordinada sustantiva, porque recordemos que la subordinada sustantiva y entre las otras se van a clasificar de esa manera por la función. Entonces, si encuentro una subordinada que cumple función de sujeto, es sustantivo. Si encuentro una subordinada que cumple función de atributo, es una sustantiva. Si encuentro una subordinada que cumple función de OD, de OI, de complemento, es una sustantiva.
solo por la función que cumple, solo por eso, no por ninguna otra circunstancia, solo por la función que cumple, nada más. Y en el caso del atributo debo tener en cuenta muy bien el orden. Entonces debo reconocer justamente esta estructura de verbo copulativo inmediatamente seguido por el complemento de tipo atributo. No hay otra opción. Requiero yo tener esa estructura para poder reconocer justamente al atributo, ¿no? O una subordinada en función de atributo, que es verbo copulativo y atributo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente la subordinada sustantiva cumplirá función de atributo siempre que esté ante un verbo de tipo copulativo. Y cuando me hablo de la función de complemento, habíamos visto que era justamente cuando tiene un encabezamiento de tipo prepositivo. Entonces tiene una preposición que encabeza justamente dos circunstancias. Entonces puede encabezar, ¿no?, un que, puede encabezar un que y luego viene verbo. O podemos tener una preposición que encabece una estructura de tipo, vamos a poner acá, ante esas dos circunstancias evidenciaremos función de complemento, ¿no? Como cuando dice acá, la noticia de que ingresó me alegra, la noticia de algo, de que ingresó, me alegra. Entonces tenemos el de preposición, el que y tenemos el verbo, ¿no? Flexionado por lo general. Cuando dice Luis está harto de que lo critiquen, ¿qué tenemos? Está harto de algo. ¿De qué? De preposición, que, partícula que, critiquen, verbo flexionado. Es como una estructura, ¿se dan cuenta? También podríamos tener, Joel se jacta de ser un buen orador. Se jacta de algo. ¿De qué? De ser un buen orador. Entonces podríamos tener la preposición más un verbo en infinitivo. Se jacta, Joel se jacta ¿de qué? De viajar, de comprar, de gastar. Entonces vamos a encontrar estas dos estructuras en complemento. De, que y verbo flexionado. De y verbo en infinitivo. Y ahí veremos el elemento previo. Con el elemento previo sabremos si complementa un nombre, complementa un adjetivo o complementa un verbo. Eso va a depender del elemento previo, nada más. ¿Qué tenemos acá? Dicen, los enunciados tenemos la esperanza de que superemos esta crisis económica y estoy convencida de que pronto ingresarán a la UNMCM. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen respectivamente funciones de... Bueno, primero hay que delimitarlas. En el primer enunciado dice, tenemos la esperanza y ahí dice, ¿de qué? Entonces es complemento. Tener la esperanza de algo. ¿De qué? ¿De qué? Superaremos esta crisis económica. Entonces, desde el momento que yo veo de qué es complemento. ¿Complemento de qué? La esperanza. Entonces es complemento de nombre. Y en el otro enunciado que dice estoy convencida de que pronto ingresarán a la UNSM, ahí observamos y también tengo esa subordinada de qué. ¿De qué? Complemento. ¿Complemento de qué? Estoy convencida de algo, de que pronto ingresarán a la UNSM. Entonces, ese de que pronto ingresarán a la UNSM es complemento. ¿Pero complemento de qué? Del elemento previo. ¿Y cuál es el elemento previo? Convencida. Adjetivo.
Entonces tengo un complemento de nombre y tengo un complemento de adjetivo. Es lo que tenemos ahí en subordinadas sustantivas, ¿sí? Alternativa D entonces en ese caso. Muy bien, avancemos un poquito más. Cuando nos hablan de la subordinada adverbial, son las más fáciles. ¿Se acuerdan que estábamos viendo las adverbiales en algún puntito de la semana anterior? Son las más sencillas. Y es justamente cuando se trabaja también con funciones, porque si usted se da cuenta, en esta de finalidad dice a fin de que, y todo eso es una locución conjuntiva de finalidad que puede ser reemplazado por otra, que es para. Te enviaré mi monografía para que la revises. Tiene un encabezamiento que desde ya nos da un valor semántico para finalidad, a fin de qué, finalidad. Y funciona como que toda esa estructura subrayada a fin de que la revises es un circunstancial de finalidad. Cuando yo encuentro una subordinada que cumple función de circunstancial, automáticamente la identifico como una adverbial, porque cumple la misma función que un adverbio, la misma. O cuando dice, si entrenas bastante, solo si entrenas bastante, si es que entrenas bastante, jugarás bien el domingo. Es un circunstancial de condición, encabezado por un sí condicional. ¿Se da cuenta? Entonces, el encabezamiento de inicio ya nos está dando un valor semántico, en la mayoría de los casos. Y es un circunstancial de condición, y es, por esa circunstancia, una subordinada de tipo adverbial, por expresar condición. Cuando tenemos la consecutiva, observamos esa estructura que dice tanto que, bailó tanto que le duelen los pies, comió tanto que le duele el estómago, lloró tanto que le duele la cabeza, estudió tanto que lo logró. Entonces, ese que se quedó sin dinero es la consecuencia, por eso le dicen consecutiva, por la consecuencia. Tiene un encabezamiento ¿qué? Conjunción, claro que sí, y es por esa circunstancia que es circunstancial de consecuencia, que se clasifica como una de tipo adverbial, solo por eso, ¿sí? Y la concesiva con ese aunque, aún, ¿no? Aún cuando estaba lesionado el atleta llegó a la meta, aunque estaba lesionado el atleta llegó a la meta, concesión. Hay una aparente contradicción, no debería haberlo logrado, pero lo logró, llegó a la meta. Ahí encontraremos nosotros estas subordinadas de tipo adverbial. ¿Y qué es lo que me pregunta? ¿Qué relacione? Y en esa relación encontraremos adquirió libros para que se prepare mejor para ese fin, finalidad. Aunque tiene problemas, no se desanima, es una obstrucción. Se debería desanimar porque tiene problemas, pero aún con esa obstrucción no lo va a hacer. Es una de tipo concesiva. Si trabaja más, solo si trabaja más, obtendrá ganancias. Y entonces ahí tenemos una alternativa que indica condición. Nos mintió tanto que ya no confiamos en él. Consecuencia. ¿Sí? Consecuencia. Alternativa C será nuestra respuesta en relación apropiada. C. ¿Qué más tenemos por acá? Uso de comillas, ¿no? Y las comillas las podemos usar ante citas textuales, ¿no? Apodos, el título de un artículo, ¿no? El capítulo de un libro. Enmarcan palabras extranjeras, impropias o con sentido irónico. En cualquiera de esos casos nos permiten usar las comillas, ¿no? Ante palabras extranjeras, impropias o en tono de ironía, ¿no? Como para indicar que es todo lo contrario, ¿no? También vamos a poder evidenciar sin duda, ¿no? Como en el caso de los ejemplos, le pregunté ¿cuándo será el examen de admisión? Cita textual. Interpretó un tema de Arturo Sambo Cabero, y ahí tenemos ahí un apodo.
El vocablo humita procede de la lengua quechua y esa palabra humita es de la cual yo estoy dando una explicación y me permiten usar comillas. O dice ahí, Luis publicó el artículo titulado Léxico Taurino y tengo ahí el título de un artículo donde en esas circunstancias básicamente me permiten utilizar estas comillas, ¿no? Y la pregunta que dice ahí, identifique la alternativa que presenta uso de correcto de las comillas. Vamos a tener, por ejemplo, la alternativa B, que dice, el tutor recalcó, dos puntos comillas, cita textual, registren su asistencia. Entonces, en la alternativa B, lo que evidenciamos de estas circunstancias es básicamente cita textual. Las comillas enmarcan la cita textual, ¿sí? Ese es el uso que más o menos podemos identificar, ¿no? Como títulos, ¿no? O apodos de pronto. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Conectores discursivos que hemos visto anteriormente, como los aditivos, de pronto, adversativos, concesivos, que son estructuras que básicamente nos permiten añadir información, colocarlas en relación de ligera contradicción, como los adversativos, o con ligera obstrucción, como los concesivos. Entonces podemos sumar información, colocar información de tipo adversa, o colocar información que implica una obstrucción. Y nos dan algunos enunciados como, no me gusta el chocolate, es más, no me gusta mucho el dulce. Se supone que es una contradicción. Aún así, concesivo, te aceptaré, ¿no? Entonces vemos cómo se utilizan estos conectores discursivos de distinto valor en un mismo enunciado. Y ese, sin embargo, ¿no? Tenemos ahí también ese tipo, sin embargo, que muestra esa aparente contradicción, ¿no? Muy bien, y nos dicen ahí que relacionemos, no, que de alguna manera podamos relacionar para introducir los complementos. Dice, los conectores establecen una relación apropiada entre las ideas de un texto dándole sentido y coherencia. Considerando ello, relacione ambas columnas y elija la alternativa que presenta la correspondencia correcta. Propuesta D, muy bien. A ver, tenemos ahí la opción de Sara es una secretaria bilingüe y de todas maneras es una persona competente. Alternativa D, ¿cierto? Entonces tenemos ahí, Sara es una secretaria bilingüe y, perdón, además, ya decía yo, no me parece, además, muy bien, es una persona competente, muy bien. Hoy es cumpleaños de Angélica, ¿cierto? Hoy es cumpleaños de Angélica. Por ello, le obsequiaré una torta. Ajá, muy bien. Aquí el taxista está muy cansado, pero de todas maneras sigue conduciendo. A pesar de eso, lo sigue haciendo. A pesar de esa obstrucción, lo sigue haciendo. Ajá. Y luego dice, no pude llamarte porque perdí tu número telefónico. Amiga, yo hablo con ella, amiga. Así es. Muy bien, jóvenes. Llegamos a nuestra última diapositiva. Así es que vamos a quedarnos aquí, ¿no? Ha sido un gusto tener clase con ustedes estas 4 semanas han sido, ¿cierto? 4 semanas. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Repasen los ejercicios, en realidad son bastante sencillos, no es muy complicado. Recordando un poquito de teoría, suelen ser mucho más digeribles y mucho más fáciles. Así que cada vez que usted responda a un ejercicio, la idea es tratar un poco de justificar con una base ligera teórica para que pueda afianzar. Porque no solamente responder ejercicios, ya este sí, sino más o menos entender un poquito la parte de la teoría para poder responder de forma concienzuda. Entonces eso nos da una posibilidad de comprensión para que cuando tengamos un ejercicio similar podamos ir recordando parte de la teoría. Eso es muy importante en realidad, ¿sí? Muy bien, jóvenes, entonces habiendo terminado nuestra sesión el día de hoy, los dejo para que puedan almorzar tranquilos, descansar un poquito y luego para que sigan estudiando en el transcurso de la tarde, ¿sí?
Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto verlos. Ya, muchas gracias a ustedes. Es siempre un placer poder, de alguna manera, compartir, ¿no? Algunas cosas que uno conoce. Y en realidad en el interín uno siempre se nutre de los alumnos, porque hay muchas cosas que uno poco a poco va investigando, va revisando, va reflexionando, y es así que el conocimiento es compartido. O sea, no solamente que yo les doy conocimiento, sino también son justamente esa parte de reciprocidad, que es lo que hace que podamos ir avanzando de forma mutua, ¿no? Esa reciprocidad es importante. Muy bien, jóvenes, éxitos, suerte, todo lo que ustedes necesiten, buenas vibras, vaya a la iglesia, según su culto, ¿cierto? Vaya a la iglesia, por favor, ahí, no prometa tantas cosas que no va a poder cumplir, ¿no? Y así pues tendremos un buen resultado, además de que obviamente va a estar estudiando bastante, ¿sí? Muy bien, con fe, jóvenes, y esa reciprocidad es importante. Muy bien, jóvenes, éxitos, suerte, todo lo que ustedes necesiten, buenas vibras, vaya a la iglesia, según su culto, ¿cierto? Vaya a la iglesia,